En un giro inesperado que ha sacudido los cimientos del conflicto, Ucrania ha lanzado una audaz invasión en territorio ruso, poniendo a Vladimir Putin en una posición de vulnerabilidad que jamás imaginó. Este ataque no solo ha alterado el equilibrio de poder en la guerra, sino que también ha expuesto las profundas debilidades de la estrategia rusa, revelando una crisis de liderazgo que podría redefinir el futuro de Rusia y el curso del conflicto en Europa del Este. Conozcamos la situación, pero antes, asegúrate de suscribirte y activar la campanita. Tácticas y responder a las acciones del adversario. El 6 de agosto de 2024 marca un hito significativo en el conflicto entre Ucrania y Rusia. Por primera vez, los pilotos ucranianos comienzan a operar aviones F-16. Este acontecimiento, esperado con anticipación por muchos, podría representar un punto crucial en la guerra. Aunque el número de F-16 entregados por los aliados de Ucrania es limitado y no garantiza una superioridad aérea total sobre Rusia, sí ofrece nuevas posibilidades tácticas. La posibilidad de establecer una superioridad aérea localizada se vuelve real gracias a los ataques aéreos ucranianos que han alcanzado campamentos rusos e incluso territorio ruso. Sin embargo, el impacto de los F-16 podría verse opacado rápidamente por una sorprendente maniobra estratégica. Ucrania ha lanzado una invasión inesperada en Rusia. El ataque se dirige al norte del país, rompiendo las líneas del frente y adentrándose en una región rusa escasamente poblada y mal defendida. Mientras Rusia ha enfocado sus esfuerzos de invasión en Donetsk y sigue avanzando lentamente hacia Kiev, la noche del 6 de agosto trae un giro inesperado. Ucrania ha comenzado a ocupar oficialmente territorio ruso, pero hagamos memoria de lo sucedido anteriormente. Y es que, el 7 de agosto, comenzaron a circular informes sobre una ofensiva ucraniana que habría sido repelida por Rusia. Según las autoridades rusas, un grupo de 300 soldados ucranianos, apoyados por tanques, había cruzado las líneas del frente en el norte de Ucrania, resultando en 5 muertos y 20 heridos. Sin embargo, este enfrentamiento no fue menor, como indicaron las primeras noticias sobre la incursión ucraniana en territorio ruso. A medida que surgieron más detalles, se reveló que la incursión era considerablemente más grande de lo que se pensaba inicialmente. El 8 de agosto, se supo que la invasión ucraniana había involucrado hasta 1,000 soldados, con otros 2,000 apoyando desde detrás de la frontera. Además, se reportó que Ucrania había avanzado alrededor de 15 kilómetros en territorio ruso, capturando 20 aldeas en el proceso, incluyendo la localidad de Suda, donde se encuentra una importante estación de transmisión de gas. La situación rápidamente se tornó crítica para Rusia, a pesar de las declaraciones optimistas de los funcionarios regionales. La reacción rusa no se hizo esperar. El líder regional de la zona afectada declaró el estado de emergencia y miles de ciudadanos fueron evacuados. La ofensiva ucraniana continuó con una serie de ataques aéreos y de artillería. El 9 de agosto, el Instituto para el Estudio de la Guerra reportó que Ucrania había ampliado su avance hasta más de 30 kilómetros en territorio ruso, con la captura de localidades adicionales. En respuesta, Rusia desplegó más tropas en la región, redirigiendo efectivos desde Donetsk. Además, la invasión ucraniana se extendió a la región de Belgorod, donde pequeños grupos de soldados ucranianos realizaron ataques y tomaron control de áreas. Para el 12 de agosto, Ucrania afirmaba tener bajo su control 28 aldeas y aproximadamente 386 kilómetros cuadrados de territorio ruso. Esta invasión representa un enorme riesgo para Ucrania, al enfrentarse no solo a las fuerzas rusas en Donetsk, sino también a posibles repercusiones internacionales por cruzar una línea roja. Esta estrategia arriesgada pone en juego no solo la relación de Ucrania con sus aliados occidentales, sino también la posibilidad de una respuesta más agresiva de Rusia. Con todo esto, vemos cómo la invasión ucraniana ha dado un giro inesperado en la guerra con Rusia, y las consecuencias para Vladimir Putin
son cada vez más graves. El avance de Ucrania, que ahora ha establecido su presencia en territorio ruso, ha expuesto de manera contundente la debilidad del ejército ruso. Las fuerzas de Putin, que se habían mostrado poderosas en teoría, han fallado en su respuesta y sus intentos de contener el avance ucraniano no han logrado frenar el progreso ni asegurar sus propias posiciones. Esta situación refleja una humillación sin precedentes para Putin, quien enfrenta una crisis que podría ser irreversible. El avance de las fuerzas ucranianas en territorio ruso ha revelado una debilidad fundamental en la estrategia de Putin. Inicialmente, Rusia había concentrado sus recursos en el sur y el este de Ucrania, donde el ejército ruso parecía tener una ventaja abrumadora. Este enfoque le permitió a Rusia asegurar sus posiciones en Donetsk y otros puntos estratégicos, pero también llevó a una subestimación crítica de la vulnerabilidad de sus propias fronteras. Al no reforzar adecuadamente las líneas del frente en el norte, Putin permitió que las tropas ucranianas se infiltraran y tomaran terreno en Rusia. Esta situación ha forzado a Rusia a redistribuir sus fuerzas, desviando recursos significativos desde el sur para enfrentar la amenaza en el norte. Este desvío ha debilitado las posiciones rusas en Donetsk y otras áreas clave, abriendo la puerta a posibles contraataques ucranianos y desestabilizando el control ruso en el sur y el este de Ucrania. El avance de Ucrania también ha puesto a Putin en una posición incómoda, obligándolo a reconsiderar su estrategia militar. Putin asumió que Ucrania no representaría una amenaza directa para Rusia, creyendo que podría manejar el conflicto sin comprometer su seguridad. Sin embargo, la invasión de KK demostró lo contrario, y ahora enfrenta una guerra que podría extenderse más allá de las fronteras ucranianas. Además, la situación se complica por los posibles cambios políticos en EU y Europa, lo que genera incertidumbre sobre el futuro del apoyo internacional a Ucrania. El primer ministro húngaro, Viktor Orbán, conocido por sus vínculos con Putin, podría limitar el apoyo europeo a Ucrania durante su presidencia rotatoria de la UE, complicando la situación para Kiev. No obstante, la invasión de KK ha fortalecido la posición negociadora de Ucrania, que ahora controla aldeas rusas y una estación de gas clave. Esto le otorga mayor influencia en posibles negociaciones de paz y podría cambiar el equilibrio de poder en frentes como Donetsk. La invasión de KK ha sido una gran humillación para Putin, afectando su imagen como líder autoritario y protector de la soberanía rusa. Su incapacidad para controlar el territorio ha expuesto al Kremlin a críticas internas y externas. Este evento ha revelado debilidades en la estrategia de Putin y ha cambiado la dinámica del conflicto en Ucrania. La presión sobre Putin para adaptarse a esta nueva realidad podría tener repercusiones duraderas en su liderazgo y en la estabilidad de Rusia, marcando un punto de inflexión en la guerra. Este avance audaz ha puesto en duda la capacidad de Putin para manejar la situación y ha generado consecuencias profundas para la guerra y su liderazgo. Desde el inicio, Rusia se centró en consolidar su control en el sur y este de Ucrania, confiando en que el norte estaba bien defendido. Sin embargo, este error permitió a Ucrania avanzar y tomar territorio ruso. La invasión de KK ha obligado a Rusia a adoptar una postura defensiva, forzando a Putin a redistribuir recursos militares del sur al norte para enfrentar la nueva amenaza. La redistribución de tropas rusas no solo debilita sus posiciones en Donetsk, sino que también revela fallas en la planificación de Rusia. Ahora, Rusia debe defender su propio territorio, algo que no anticipaba al inicio del conflicto. Esto ha obligado a Putin a reconsiderar su estrategia, ya que Ucrania ha demostrado ser capaz de amenazar la seguridad rusa. Mientras tanto, la incertidumbre política en EU y Europa podría afectar el apoyo a Ucrania, pero la invasión de KK ha dado a Ucrania una ventaja estratégica en futuras negociaciones de paz. Con el control de aldeas rusas y una estación de gas clave, Ucrania tiene ahora una posición de fuerza para exigir concesiones a Rusia, como la retirada de Donetsk a cambio de su salida de KK. La imagen de Putin ha sido gravemente afectada,
comprometiendo su reputación como líder fuerte. La invasión de KK ha revelado las vulnerabilidades de Rusia y cuestionado su capacidad militar. La evacuación de miles de rusos muestra una realidad que Putin no anticipó, lo que ha debilitado su autoridad y su control sobre el conflicto. Su liderazgo ahora enfrenta una incertidumbre significativa, alterando el equilibrio de poder en la guerra y planteando interrogantes sobre el futuro de Rusia. Pero entonces, ¿podrá Putin recuperar el terreno perdido y restaurar su autoridad? ¿O la invasión de KK marcará el comienzo de una serie de eventos que desestabilizarán aún más su régimen? Solo el tiempo lo dirá.